pensando en el Señor, yo le digo a la gente a veces, ustedes como ovejas nunca van a entender la vida de la relación de un pastor con Dios. El Señor dice la palabra de Dios que cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? El Señor quería oír algo de Pedro que en verdad su corazón estuviera puesto para con él. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y volví a preguntarle por 3 veces y le dijo, Señor, la última vez le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Dijo, alimenta mis ovejas. Alimentar el pueblo de Dios, hermanos, no es nada más a traerle y ya. No es ir a comprar al IGA la comida y dársela. Es buscar a Dios y decirle, Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos llevarle? Y yo estoy completamente seguro, iglesia, que lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos como Él es. La Biblia me enseña, cuando yo estudié los 4 evangelios, y una de las clases que yo tuve en la escuela que se llamó las obras de Jesús, me gustó mucho porque en esa clase, hermanos, me enseñaron a mí lo que el Señor Jesús vino a traer a la tierra. El Señor Jesús vino a traer a la tierra a que diera a conocer una vez más al Padre. El mundo se había alejado de Dios, el pecado era bastante. La palabra de Dios carecía en ese tiempo, no se predicaba igual como cuando llegó Jesús. Y si usted me dice, ¿y cómo lo sabe? Porque se miraban los resultados tan pronto Él empezó a predicar. Entonces Jesús vino y refleja la voluntad del Padre. Nos vuelve a enseñar otra vez quién es Dios, quién es vuestro Padre. A veces nosotros, hermanos, no alcanzamos a entender lo que es un Padre. Y yo voy a hablarles en esta mañana, seré para vosotros Padre. Diga conmigo, Él es mi Padre. Vivimos en un mundo donde la tecnología ha avanzado grandemente. Si usted no ha aprendido a vivir en lo que es la tecnología de hoy en día, usted está muy atrasado. Para todo se necesita que aprender a vivir en este mundo. La gente de hoy en día, es más, hay niños de 5 años que pueden manejar un aparato de esto mejor que algunos de nosotros. ¿Verdad que sí? Hay niños, hermano, que conocen esta cosa, hermano, bajan cosas, juegos y todo en estos aparatos que a veces uno mismo. O sea, ellos nacieron en este tiempo. Pero lo triste de esto, hermano, es que hay gente que se puede educar para hacer cuanta cosa, para poder vivir mejor. El mundo en que vivimos no era una década atrás, no era 2 décadas atrás. Es el mundo de hoy, hermano, que la Biblia menciona. En los últimos días la ciencia iba a aumentar. El libro de Daniel lo habla. Y lo dice la palabra de Dios, que la ciencia iba a aumentar en gran manera. Pues vaya mirando que ya ha aumentado bastante la ciencia. Si usted no aprende a vivir en este mundo, usted no va a aprovechar cosas que hay en este mundo. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir. Tal vez usted se va a preguntar, ¿y por qué el pastor va a hablar de lo que es vosotros un padre? Le voy a decir esto. Yo sé que este es el día, no es el día que celebramos el Día del Padre. Pero para algo que sí podemos ver, como la Biblia nos habla, de cómo Dios quiere que el ser humano, y más aquellos que creemos en Dios, tengamos muy bien definido lo que puede ser para nosotros Dios. Dios no es una leyenda, iglesia, o una historia bonita, que no nos saquemos provecho de lo que dice la palabra de Dios. Entiéndame algo, Dios no es leyenda, Dios no es una historia. Dios es un Dios real. Y Dios no solamente es Dios, Él quiere ser vuestro Padre. ¿Sabe usted cuánta gente ha quedado desilusionada con un mal sabor de las cosas de Dios? Y hablan después de eso que todo eso es solo para el beneficio de los que dirigimos la iglesia. Y eso ha llegado a estas personas solo porque no hacen lo que Dios manda. La palabra de Dios es bien clara, iglesia. Yo les diré algo, la iglesia de Dios no es responsable ni se compromete con nadie que no haga lo que Dios manda. Dios no se compromete con nadie que no haga lo que la palabra de Dios dice. Escúcheme, iglesia, es bien serio esto. A veces nosotros decimos, bueno, Dios, y si tú eres Dios, ¿por qué esto no se hace? La vida con Dios es un compromiso hasta el final de esta vida. No es por solo un cierto tiempo. La vida con Dios es aprender a vivir en lo que está establecido la palabra de Dios para provecho de nosotros y de lo que Dios manda.
Yo le platicaba a alguien en esta semana y me decía, pero es que a usted le conviene esto. Yo le digo, ¿sabes? Usted y yo estamos en este mundo porque nos conviene. Usted está en esta iglesia porque a usted le conviene. Yo estoy en esta iglesia porque a mí me conviene. Yo no estoy aquí nomás por gusto, por aguantarlo. No, es porque a mí me conviene que Dios me bendiga. Cuando yo hago la voluntad de Dios, Él me bendice. Entonces yo quiero que se dé cuenta y escuche bien esto. El apóstol Pablo, hablando a los creyentes en el Nuevo Testamento, nos dice que Dios pide para que nos pueda llegar a ser un padre para los que creemos en Él. Yo creo fuertemente, hasta hoy en día, esta escritura es para usted y es para mí. Vaya conmigo al libro de 2 de Corintios capítulo 6. Ahí lo va a tener, y si no, pues apúntelo, y si no, lo va a ver ahí en la pantalla. El apóstol Pablo habla a los creyentes de la iglesia de Corintios, pero también habla a la iglesia de hoy en día, del año 2014, y hasta que Cristo venga por ellos. Y Pablo empieza a hablarles sobre la actitud y el comportamiento de los creyentes de Corintios. Y cuando él empieza a hablar algo, vayamos a empezar del versículo 11. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Note. Pues para que correspondas del mismo modo, como hijos hablo, ensanchando también a vosotros. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Escuche. Y serán ellos mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Escuche. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Diga conmigo: esta es palabra de Dios. ¿Verdad que primero Dios le dice: yo voy a ser su Dios? Dice: pero si hacen esto, dice, si hacen esto, y luego cambia. En el versículo 18 ya cambia. Ya no les dice: yo voy a seguir siendo su Dios. Le dice: yo voy a ser y seré para vosotros padre. Escúcheme bien, Pablo nos habla, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, al pueblo de Corintios como al pueblo de hoy en día que estamos en Cristo. Y nos dice que Dios no tiene ningún vínculo, no tiene trato, no tiene compañerismo con alguien que tenga que ver con el Dios de este mundo. Así de plano. Si alguien dice ser hijo de Dios o hija de Dios y no obedece esto, entonces Dios no es su padre. Así de plano. ¿Sí o no? Mira lo que dice: seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Note el versículo 17. Salid, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré y seré para vosotros padre. ¿Qué será si no sale? No es padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están aquí o no están? Ahora, escuche, yo estaba mirando esto y dije: qué tremendo, es algo que nosotros tenemos que mirar. Aquí es donde tanta gente no acepta lo que Dios manda, porque sus opiniones personales son primero de lo que Dios manda. ¿Sabe que el definido de un padre, aquí en esta porción de la Biblia, alguien ha entendido este definido? O ¿cómo le diré? Este significado de lo que es un padre aquí en esta porción. Un padre, escuche, es un protector. Un padre es proveedor. Un padre es un maestro para sus hijos y sus hijas. Un sacerdote, él es el guía de su casa. Él es el que da la dirección de Dios como Dios manda. Pero sobre todo, un padre es amor.
Un padre es amor. Es amor en su casa y con su familia. Ese padre, escúcheme bien, hoy en día el significado de un padre terrenal se ha perdido en total. Por lo tanto, los hijos de hoy piensan que así es Dios cuando oyen la palabra padre en la iglesia, porque no hay tal cosa en su casa, no hay tal ejemplo. ¿Sabía usted cuánto cada día el porcentaje de padres y niños está creciendo? Está creciendo, iglesia. Se miran más niños sin padres. Y como no tienen padres, no tienen ejemplo, no tiene quien les enseñe, no tiene quien los provee lo necesario. Para ellos el proveedor de ellos puede ser el gobierno, pero no es un padre terrenal, porque el padre terrenal un día o en otro los dejó. Hoy en día, a todos se le llama un padre. Un padre es aquel que engendra a su hijo. Un padre es aquel que engendra a su hijo, pero no solamente porque le va a dar el apellido de él, o porque le va a suplir algo en la casa, o porque lo mantiene esa criatura. No, la Biblia nos da el mejor definido de lo que es un padre. Cuando Dios cuida de su pueblo, no podemos pasar por alto que Él se compromete en toda la palabra padre. En todo. Él es proveedor. Él es protector, él es el que suple, Él es el que dirige, Él es el que guía, Él es el que manda, porque Él es el Padre. Pablo dijo que no podía haber ningún acuerdo entre Belial y Cristo, o parte del creyente con el incrédulo. No tiene que haber ni un acuerdo ni comunión, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Es tremendo, iglesia. Hasta que usted se mire lo que es, entonces empieza a actuar por como usted es. Hasta que usted empiece a mirar su lugar que tiene delante de Dios, entonces usted va a vivir como un hijo de Dios. ¿Cuántos creen esto? Que Dios habita, o que somos el templo donde el Espíritu Santo mora. La mejor lección que podemos ver es el resultado cuando esto pasa en el pueblo de Dios. Viene lo malo a los que no obedecen a Dios. No es que Dios los castiga, es que es lo que Dios estableció ya desde mucho tiempo antes. Cuando esto pasaba, nuestro enemigo los tomaba a los que violaban las cosas de Dios y los hacía esclavos de él. Jueces dice algo muy importante que yo quiero que se dé cuenta. ¿Qué pasa? ¿Sabe que nosotros estamos mirando una generación de muchachos que están haciendo hoy en día, que están totalmente fuera, sin conocimiento de Dios? Yo quiero que vaya usted conmigo al libro de Jueces, y miremos cómo es que funciona esto. Por eso hay mucha gente que pregunta, pero ¿por qué viene esto? ¿Por qué el otro? Mira, yo pienso, escuche bien. Todo padre en su casa tiene reglas. Me imagino. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Si usted no tiene reglas en su casa, ese es el problema que usted ha tenido, entonces, o tiene. Porque en la casa tiene que haber reglas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esto es lo que... ¿Ya le dio frío, hermano? ¿Ya les dio frío? Ok. ¿Está frío? ¿Cuántos tienen frío? Mira, ahora todos tienen frío. ¿Le apagamos? ¿A cómo lo pusiste? Mira que ya están temblando. Ponle 73. A petición del pueblo. Aquí sí les damos lo que quieran. Nosotros vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo la generación se pierde. Escuche esto: generación perdida, generación castigada por Dios. Generación no enseñado quién es Dios, generación que van a sufrir en este tiempo. Jueces capítulo 2, dice la palabra de Dios, el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y al Astorol. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaban y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Híjole, qué tremendo, iglesia. Si usted me pregunta, ¿y por qué el pueblo hizo esto? ¿Por qué dejó a Jehová? Primero tenemos que ver que los padres de esa generación no enseñaron a su nueva generación quién era el que los había bendecido. Nunca olvide que usted le diga a sus hijos: ustedes están aquí por Dios, que un día nos rescató de la esclavitud del pecado. Ustedes viven como viven hoy en día por Dios, en lo mucho o en lo poco, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Yo he estado en otros países latinoamericanos, hermanos, en nuestros países hispanos, y hay una gran pobreza. De veras, hermano, pobreza. Yo a veces le preguntaba, Señor, cuando yo he viajado hacia esos lugares, digo: Señor, ¿por qué hay tanta pobreza? Y rápidamente me viene a mi mente quién es el Dios que ellos sirven. Cuando uno deja a Dios, tarde que temprano, hermanos, las consecuencias vienen. Esa generación no conocía a Dios. Sus padres no le hablaron los beneficios de Dios si lo obedecían. No les hablaron de dónde provenían todas sus victorias que ellos habían obtenido para poder haber llegado hasta ahí, haber salido de la esclavitud de Egipto. Ellos no le hablaron, iglesia, a sus hijos. ¿Sabía usted que hay hogares cristianos que ahí no les hablan de Dios? ¿Sabía usted que hay hogares hoy en este tiempo que el niño se pasa más en un aparato electrónico que en un lugar en la iglesia adorando a Dios? ¿Sabía usted que hay hogares donde se mira la palabra cristiano, pero no se miran frutos de cristianos? Y nuestros hijos están absorbiendo todo, están agarrando todo, y están mirando, hermano, que nosotros podemos ser alguien en la iglesia, pero fuera de la iglesia somos un mal ejemplo. No se olvide que un día, como ellos no conocen a Dios como usted, van a tener comunión con Belial, con las cosas del mundo. A mí me causa tristeza cuando yo miro un creyente que sale a dar la vuelta con alguien que no es cristiano. Ya violó lo que dijo Dios. Ya violó lo de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16. Ya lo violó. Y Dios no va a cumplir. Dios no puede cumplir, porque Él estableció órdenes. Él dijo lo que se tiene que hacer, iglesia. Y si nosotros arriesgamos eso, mañana pagamos las consecuencias. Mañana. No es, escuche bien, hermano, no es el título, es los frutos del título. No diga yo soy hijo de Dios. Los frutos enseñan si eres hijo de Dios. El vivir en Dios es aplicar lo que Dios dice, no lo que el pastor dice. Es lo que Dios dice, es lo que Dios manda, es lo que Dios ordena, es lo que Dios está pidiendo de usted y me está pidiendo a mí. Vive bajo estos estatutos y yo te voy a bendecir. Yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu Padre, yo te voy a proveer, yo te voy a dar, yo te voy a cuidar. Qué tremendo. Dice la palabra de Dios que tuvieron gran aflicción. El pueblo de Dios, esto es lo que ahora, por ejemplo, si usted dice, sí, pero pastor, la aflicción fue para ellos. Esto es exactamente lo que decía el apóstol Santiago en su carta de Santiago. Dice, no erréis. Dice la palabra, vaya conmigo Santiago. No lo tenía aquí, pero se lo voy a dar para que usted lo escuche de la misma palabra de Dios. ¿Ok? Capítulo 4 del libro de Santiago. Escuche, yo no lo mando, iglesia, yo me tengo que sujetar también a esto. Yo también tengo que hacer lado todo esto. Santiago 4:4 habla con unas palabras de admiración y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. ¿Sabía usted eso? Y dice la palabra de Dios así: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A lo mejor usted es enemigo de Dios y ni cuenta se ha dado, porque a su propio concepto usted está bien, pero no a lo que Dios manda. ¿Quiere ver el resultado de una amistad con el mundo? Vaya a Jueces capítulo 2, el versículo 10 en adelante nos habla de la relación que perdieron aquella nueva generación. Se zafó de Dios porque sus padres no le habían enseñado lo que era Dios. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Jehová Dios para ellos? ¿Quién los había sacado de Egipto? ¿Quién los había dado hasta este lugar en la tierra donde ellos estaban? No era nadie más que el gran Dios todopoderoso. Nadie lo pudiera haber sacado de la esclavitud de donde estaban. A mí nadie me hubiera sacado si no haber sido la mano de Dios que me sacó donde estaba yo. Pero dice la palabra de Dios que Jehová estaba contra ellos. Tuvieron aflicción. Pero iglesia, quiero que entienda esto. Hoy vemos tanta gente viviendo en una miseria en toda área de la vida, espiritual y material. Están muy sentidos porque Dios, si Dios existe, ¿por qué viven así? Simple, porque Dios puede estar en su contra, porque no quiere ni le gusta obedecer a lo que Dios manda. Hay gente que no sabe si Dios ya está en contra de usted, por no ser sensible a la voz de Dios. ¿Qué les dije que era un padre? Es un padre el que dirige. Cuando usted le dice al muchacho, no hagas eso porque te vas a caer y te vas a golpear, el muchacho sigue y cuando se cae, ¡paz! Y ¡ay! No te lo dije, no te lo dije. ¿Cuántos creyentes hemos visto? Y pasa y cae, ¡ay! Sí, ¿por qué? Pero es que esto no, Dios ya lo había dicho. Wow. Cuando Dios está con su pueblo, escuche, se puede ver que Dios está a su favor. Cuando el pueblo clamó a Dios para que lo liberara de las manos de los egipcios, de Faraón, ¿puede usted imaginarse cuando Dios enviaba las plagas a Egipto? ¿Se podía mirar la mano de Dios sobre el pueblo de él? Había plaga en la casa de los egipcios y en la casa de los hijos de Dios no había. Cuando llegó la plaga de las ranas, imagínate, hermano, un montón de ranas. Dice la palabra de Dios que había ranas por donde quiera. ¿Alguien ha oído ranas que está cuec, cuec, cuec? En la noche, allá abajo del patio de mi casa está un lago. Ahí se oyen ranas, hermano, empieza a llover un ruidazo que oye ahí en la noche. Y cuec, cuec. Imagínate, de montones estaban las ranas y había una división. La mano de Dios estaba con los hijos de Dios y la mano de Dios estaba contra los egipcios. Aquí había ranas, acá no había ranas. Aquí había piojos, acá no había piojos. Hay piojos en su casa, después platicamos. Oiga, había algo, iglesia. ¿Quiere verlo? Vamos al libro déjame ver dónde estoy. De Éxodo, capítulo 10. Vamos a ver algo. Yo quiero que mire esto. Ay, Señor, cómo Dios es bueno, iglesia. A veces nosotros no miramos con su amor que nos tiene. Vaya al libro de Éxodo, el capítulo 10. 10, Éxodo, capítulo 10, ¿ok? Fíjate la diferencia. Mira cómo eran las cosas. Yo pienso que hoy en día también se mira la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y los que no dijeron amén qué? No lo saben, ¿verdad? Gracias, Javier, porque me dijiste eso. Ahorita lo van a saber, te lo aseguro. Éxodo capítulo 10, versículo 21 dice la palabra de Dios. Escucha, está en el momento de la plaga, el juicio de la oscuridad y la luz. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahora, mira la consecuencia. Escuche, esto es lo que pasó. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Que no hay diferencia. You better believe it.
Estaban sentados. Imagínate si tú no te puedes quedar sentado un ratito. Estos hombres, los egipcios, estaban así sentados por 3 días. No se podían mover, no miraban nada, iglesia. 3 días. Estaban sentados ellos así. Y la casa de los hijos de Dios tenía luz. Yo creo que ellos salían para afuera, se mira oscuro. Qué lindo es tener un Dios que nos da la luz. Ellos se levantaban, hacían lo que tenían que hacer en su casa, pero ellos tenían luz. Y los egipcios por 3 días, 3 días, iglesia, sentados sin poder verse a nadie. Yo creo que nomás se oye la voz. ¿Qué estás haciendo? Pues igual, lo mismo que tú. Ahora sí que estaba como la Martina. No se movían de ahí. ¿Se acuerdan ustedes? Sentados. No se movieron por 3 días. Los hijos de Dios caminaban por sus casas, se movían para acá, se movían para allá. Ellos estaban alabando a Dios, porque la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo que no es de Dios tiene que haber, iglesia. Tiene que verse. Mire, nadie se levantó del lugar por 3 días. Ahora, si usted me dice a mí, ¿y esa luz hoy en día qué es, pastor? Grábeselo, escríbalo. La luz que hoy en día está en su casa es tener el entendimiento de quién es Dios, de lo que la palabra de Dios manda para mí. Lámpara es a mis pies tu palabra, que lumbrera mi camino. ¿Qué es la luz para nosotros? Diga conmigo, la palabra de Dios. Si usted no abra la palabra, puede que un día se quede sentado por un buen rato, porque no tiene entendimiento ni lo que Dios manda ni lo que Dios pide de usted. Hace unos días, hermano, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? El Señor me dijo, ¿sabes por qué fue probado Job? Yo le dije, sí, Señor, por justo. Y él le dijo, no. Ven, mira Job. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1. Híjole, no tenía estas citas, pero se las voy a dar, ¿ok? Se lo digo para aquellos que la están poniendo allá. Es que yo les doy todas las citas allá para que las pongan. Pero mira lo que dice, fíjate bien. Alguno piensa que las cosas que nos llegan a nosotros es porque somos malos. Pero no. Job capítulo 1, versículo 1, note lo que dice la palabra de Dios. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, número 1, perfecto. Y número 2, recto. Y número 3, y número 4. O sea que, aunque usted está bien delante de Dios, el diablo no lo va a dejar en paz. Las cosas que nos vienen a nosotros no es por malos. Es simple porque tenemos un enemigo que nos quiere arruinar. ¿Me está viendo? Job, la Biblia dice que era un hombre perfecto. O sea que este hombre hacía todas las cosas bien. 2, este hombre era recto de Dios. Delante de Dios era recto. En otras palabras, Dios no tenía reproche de la vida que él llevaba con él. Número 3, este hombre, dice la palabra de Dios, que era temeroso de Dios. Y una persona temerosa hace lo que Dios le manda. Y número 3, él se había apartado del mal. En otras palabras, él no tenía amistad con la gente que no tenía nada con Dios. Así de simple. Wow, esta cosa tremenda. Oye, qué casualidad que por ser este hombre así, le toca la casualidad que un día llegaron los hijos de Dios delante de Dios, y cuando llegaron ahí, entre todos ellos venía Satanás. Y dice la palabra de Dios, versículo 8 y 9. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso te teme Job a ti de balde? ¿Alguien le sirve a Dios de balde? Yo no le sirvo a Dios de balde. Yo le sirvo a Él porque Él me da.
Yo le he dicho a la gente, ¿sabe por qué yo estoy aquí? Porque a mí me conviene, número uno, hacer la voluntad de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, yo seré beneficiado. Si salgo yo fuera de la voluntad de Dios, los beneficios no me llegan a mí. Los beneficios no nomás es dinero. Cuando hablamos de beneficio, la gente piensa en el dinero, hasta se los ojos así, dinero, money. No, los beneficios es la presencia de Dios en nosotros, la que nos dirige, la que nos ilumina, la que nos da el entendimiento. Los beneficios de Dios es que Él nos cuida del mal. Por mucho que nos den una buena paleada, Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Pablo, hermano, le dieron una buena, se levantó, se sacudía y volvía otra vez para atrás a hablar de Dios. Mis hermanos, cuando la vida nos está atacando el enemigo, no pienses que Dios no está contigo. Acuérdate, Job era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que no hacía el mal, pero el enemigo estaba siempre acusándolo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? Que día con día, día y noche venía nuestro enemigo delante de Dios a acusar a los hijos de Dios. Tremendo, ¿verdad? A ti no te acusa por lo que no hiciste, simplemente mira y le estás dando. Santo. Mire, volvamos a la luz que tenían los hijos de Israel. Había una diferencia. Dios quiere ser nuestro Padre, pero Él dice: no quiero que tengas comunión con nada de lo que es mío, de lo que no es mío. Vaya a segunda de Corintios. A la segunda de Corintios. Fíjate cómo lo dice. Ahora vamos a la nueva versión. Me gustó la nueva versión y se la voy a poner ahí. La nueva versión dice así en el capítulo 6, versículo 11. Este es Pablo hablando. Al transcurso de los años, iglesia, la Biblia no es que le hayan añadido palabras, simplemente se vuelve al lenguaje que hoy en día es más usable. Este es uno de ellos y dice así: respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme? No. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y dice la palabra de Dios, vamos, sigue: nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Wow, ¿ya ves cómo habla una diferencia? Sigue: para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón. ¿Qué entiende usted de par a par? ¿Cómo? Abra su corazón abierto. Hay unos que nomás le abren poquito. ¿Quién es? No me gusta. Ustedes en su casa tienen una cosa que se le atraviesa así, una cadenita, y que cuando abren la puerta nomás se abre así. ¿Qué quiere? Y así hay muchos cristianos que cuando lean la palabra nomás dice: ¿qué quiere Dios? No, eso no cabe aquí. Y Pablo dice: abran su corazón. Ay, síguele 14. Y luego dice: no formen yunta con los incrédulos. Para ahí tantito. ¿Sabe lo que es una yunta? Alguien dígame qué es una yunta. ¿Alguien es de aquí de rancho? A ver, dime qué es, Clemente. Ponte de pie. Ahorita le digo a usted para ver si me da la misma definición, no se me vaya a ir. A ver, Clemente, párate, ponte de pie, hijo, ponte. Ay, santo padre, ¿qué eran? Ese fue muy bravo. A ver usted, hermano, ¿qué dice? ¿Perdón? No, es una yunta, no los toros. Es un pedazo de madera grueso que trae como un candado que se pone así y se pega a los dos animales del cuello. ¿Perdón? Un yugo. Ok. Entonces los junta y van caminando siempre por el mismo camino. Ay. Y los dos caminan igual. ¿Sí o no? Entonces dice Pablo dice, diga conmigo, Pablo dice. Gracias, Padre. Dice, no formen unión, yunta con los incrédulos.
¿Por qué Él nos dice que no nos juntemos con los incrédulos? Porque el que no cree en lo que Dios manda es fácil de contaminar al que cree que lo que Dios manda. ¿Sí o no? Ahora, no te dice, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? Alguien dígame, ¿tiene algo en comunión? Nada. Nada. Y luego dice la palabra de Dios, ¿o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Nada. Al momento que se apaguen las luces se queda oscuro aquí, pero al momento que se prende se alumbra todo. Al momento que a alguien le cae la palabra y le da el entendimiento, Dios te dice, tú tienes ya otra opción. ¿Te quedas como estás o sigues al camino que yo te estoy mostrando? Mira lo que dice, sigue, versículo 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Ahora, aquí hay una palabra que dice armonía. La armonía no solamente es para platicar, sino en la manera en que se van de acuerdo. La Biblia dice, ¿podrán andar dos caminando en el mismo camino si no estuviesen de acuerdo? Claro que no. El incrédulo no puede estar en un acuerdo, en el mismo acuerdo con lo que dice Cristo. Porque lo que Cristo dice, yo ya te redimí, el diablo te dice, no está bien eso. El Señor te dice, mira, Jesús nos trajo una bendición tremenda, iglesia. Yo creo que en la vida de una persona que está en Cristo tiene que tener mejoramiento, cambio. Y cuando no tiene cambio, si su vida es rutinaria, lo mismo, hermano, tarde que temprano, entonces esta armonía con este diablito le ponen de acuerdo. Y luego dice la palabra de Dios, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada. O sea, que tiene que marcarse la línea. Esos son incrédulos y estos son creyentes. ¿Sí o no? Miremos algo. ¿Están aquí todavía? Miremos. Dios dijo, ahora después de ahí sigue lo que dice el versículo 16. Esto es lo que me gusta. ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, viviente como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Hay dos palabras. Número uno es la palabra vivir y caminar. Vivir quiere decir que está contigo todos los días. ¿Sí o no? Dos, caminar contigo y que todos los días anda contigo. ¿Sí o no? ¿Alguien lo dejó por ahí ahorita en la casa? ¿Lo traen todavía? Ok, entonces él está diciendo que es cierto. Ahí va. ¿Y dónde estoy? Viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, así dice el Señor. Escuche, hay mucha gente que tiene a Dios por Dios, pero no lo tiene como Padre. Porque tenerlo como Dios le guarda reverencia, pero teniéndolo como Padre le guarda respeto y le da obediencia a lo que manda. Síguele al que sigue, vamos al que sigue. El versículo 18. No, ese está bien, perdón. Salgan de en medio de ellos y apártense. No toques nada impuro y yo lo recibiré. Híjole, qué tremendo, hermano. Yo me imagino, esa es mi imaginación, que Dios está, hermano, y Él está con ansias de que usted venga. Yo te estoy esperando. Ven, deja todo eso. Ven, yo te quiero dar mejor vida. ¿A quién no le gusta vivir mejor? En toda área de la palabra. Yo leía un libro la otra vez que decía, este hermano decía, hay gente que tienen palacios, pero no tienen hogar. Y hay gente que tienen una casita de 2 cuartos, pero tienen un hogar. No tienen palacio. Fíjate que yo me sorprendí cuando yo leí aquella historia de aquella señora, que era muy rica, esta señora, hermano, muy rica, pero ella para salir a comer le tenía que pagar a alguien para que fuera con ella a comer, y le pagaba la comida porque no le gustaba comer sola. 2, le tenía que pagar a alguien para que la acompañara a jugar. Le tenía que, oiga, todo era de paga. Cuando hay dinero todo podemos pagar, pero el dinero podrá comprar una cama, pero no te compra un sueño. El dinero te puede comprar la buena comida, pero no te compra el hambre, ese apetito que tiene. Podrá tener el mejor manjar en la mesa,
Y usted lo puede comer aquel comiendo en el Dollar, en el Mr. Dollar tacos. Bien rico. Ajá. ¿A poco no? Y se le cae la... Pero podrá comer con un cuchillo acá. Hasta le hace los dedos así. Podrás comer la mejor comida, el lobster o la langosta, bien arregladita acá, bien arregladita comiéndola. Fíjate que yo conocí un pastor que a él le encantaba el lobster, la langosta. Donde quiera que iba, él escogía los mejores lugares. Y una vez el doctor le dijo: no sigas comiendo langosta, porque la langosta produce mucho colesterol. Y le dijo: ¿qué quieres? Si me gusta. Y toda parte donde iba comía langosta. Y un día le dio un ataque y murió. Pero se fue contento con la langosta. Usted va al doctor y le dice: tienes un poquito de colesterol alto, no comas carne. Ay, doctor, de mentiroso, le exagera. Y está atórale. Y de rato: no te dije. Ahora queremos meter a Dios, le decimos: Dios, en el nombre de Jesús, esto se sale en el nombre de Jesús. Si se saliera así, qué fácil, iglesia, no existieran los doctores, no necesitamos para nada. A mí me preocupa, hermanos, ahorita, de veras, ustedes están viendo la epidemia que está llegando ahorita de Saudi Arabia, ¿verdad? Es muy peligrosa porque no hay medicina ahorita, no hay vacuna, no hay nada. Yo estuve investigando esa epidemia en el internet y le platicaba yo a mi esposa. Pero ¿sabía usted que esa se vino de los camellos de allá de aquel lado, de Arabia? El camello destila un mosquito que se le pega en los ojos, así. Y todo eso, entonces cuando este vuela y anda por ahí y se le mete a usted, ya sea en el ojo o en la nariz o en la boca que se le le pega la virus esa. Esa virus ahorita no hay vacuna, no hay medicina, no hay nada. Entonces la persona empieza a producir rápidamente un tipo de tos. Es corto para respirar. ¡Ay, santo! Y entonces empieza una cierta calentura. Los doctores no pueden tener todavía la medicina. Y ya hay 2 casos. Uno está en la Florida y otro que vino para acá, para el lado, no sé si en Chicago, por ese lado. Un hombre de negocios fue para allá y trató con esos hombres. Y ahorita, pero han muerto cerca de 174 personas ya y está contaminado a 17 países del mundo. O sea que si esto sigue, hermano, esto nos puede afectar. Entonces usted dice: Padre, en el nombre de Jesús, quítalo, Padre. Si se quitara así fuera bueno. Pero el Departamento de Salud de los Estados Unidos está en alerta, porque está diciendo ellos que esa bacteria puede pegarnos, afectarnos, porque no se pega saludando, se pega. Usted ha visto una gente, mire, le voy a pedir un favor, que cuando tosa y lo va y lo saluda. Sí, de veras, hermano. ¿Ha visto a esa gente? Cuando usted le haga así tos, mejor mire, agarre así, empieza a toser así. Y usted quédese ahí. Pero es que a veces, ¿no han fijado a esa gente? ¿No se han fijado? ¿Cómo está, hermano? Y usted también la agarre. Y sí, hermano, y sin querer se pega la mano a la cara y usted puede agarrar cualquier bacteria. Es serio, hermanos. Ahora dirá usted: pero ¿qué va a hacer Dios? Mira, cuando Dios es tu Padre, Él nos defiende y nos protege de cosas que nosotros ignoramos. Él tiene cuidado de los suyos. Él tiene cuidado de su vida. Él tiene cuidado de su casa. Él tiene cuidado de mi casa. ¿Quién no quisiera tener a Dios como Padre? Óigame todo, pero se ha perdido el verdadero, la definición de lo que es un padre en la casa. Se ha perdido, iglesia. Se ha perdido el respeto al Padre. Por eso cuando llegas tú a Dios le dices: Dios, he venido porque tú dices. Cuando hay un temor, una reverencia. Job dijo: Él no es hombre para que yo discute con él.
Él no es hombre. Usted no puede ponerse a tú por tú con Dios. Sea reverente, sea respetuoso. Está delante del Dios todopoderoso, del que hizo los cielos, la tierra, el que sostiene mi vida, el que me da a mí el respirar cada día. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Su grandeza, su misericordia llega a mi vida cada mañana. Y cuando yo me levanto, estiro mis brazos y hago un respiro grande, le digo: gracias, Dios. Él se encarga en la mañana de suplirme el aire. Él se encarga para mi vida en esta mañana, de darme lo que necesito. Ahora ellos, miremos algo. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Ellos, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 16, Pablo habla, dice, y dijo: andaré entre ellos. Ellos somos nosotros. Pero dijo: habitaré, viviré y caminaré con ellos. Y dijo: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero él da el orden. Dice: salir de medio de ellos y apartados, dice el Señor. Ahora, aquí ellos cambia. Ahora ellos son los que tienen al Dios de este mundo, que no es Jehová. Dios que no tienen a Jesús como Señor de su vida. Hace dos cosas. El Señor manda dos cosas. Número uno, dice: salid del medio de ellos. Esta palabra salir demanda acción. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Ok, demanda. ¿Cuál es la acción? Salirse. Dejarlos. ¿Sí o no? Yo le dice: yo voy a salir, lo voy a dejar. No. Usted lo hace por ello. Ahora, dos. La otra palabra que está ahí en medio dice: apartaos. Esta palabra apartaos demanda acción. O sea, no nomás es creer, iglesia, es accionar en lo que crees. No me quede usted como que: ¿a poco? ¿A poco no? ¿Demanda o no demanda acción? Ok, ¿sabe por qué a veces nosotros quedamos en lo mismo? Porque no accionamos, creemos pero no accionamos. Hay mucha gente que sabe la Biblia, hermanos, pero la sabe pero no camina en lo que dice. ¿Sabe lo que cuesta andar en esta Biblia? Negarte a ti mismo. Yo le digo a la gente: mira, a veces yo los sábados yo no salgo porque yo estoy en mi casa estudiando, descansando para mañana prepararme para venir con ustedes. Imagínate que yo anduviera todo el sábado puro pori. Le venía a decir: hermanos, qué carnitas me comí anoche. ¡Ay, Padre Santo! Miren. No. Hay tiempo que Dios quiere pasar contigo a solas. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste con el Señor a solas? A solas. ¿Sabe por qué me gusta a veces cuando yo paso así? Yo manejo, hermanos. A veces manejo una hora caminando y luego me regreso. En esa hora yo voy manejando, nadie me interrumpe, yo voy manejando. Y yo le digo: Señor, ¿por qué esto? Yo soy una persona que le pregunto a Dios por todo, hasta por mis propios errores. ¿Y sabe qué me dice a mí cuando yo cometo mis propios errores? Dice: por cabezón. De veras, a veces nos creemos tan listos, que más que nuestro Dios, acuérdate, Él es toda sabiduría. Él no es sabiduría, Él es sabiduría. Dios no tiene toda la autoridad, Él es toda autoridad. Él no le pide a nadie en autoridad, Él es la autoridad. Dios no es amor, Dios declara su amor a nosotros porque Él es al amor que necesitamos. A veces nosotros decimos: pero pastor, ¿a dónde usted va a comer cuando trae hambre? ¿Verdad que no se va al taller de mecánico del hermano Robles? Porque todo lo que tenemos ahí son tornillos, ¿verdad? Y grasa. Usted se va a comer, ¿sí o no? Cuando usted va al baño no se va al río, ¿verdad? Ok. Cuando usted trae una necesidad, ¿para dónde debe de ir? A quejarse, al departamento de quejas. Váyase al Señor y dígale: Padre, esto, hay algo que me aflige,
hay algo que me está estorbando, hay algo y empieza a hablarle. Eso es lo que hacemos, iglesia. A veces la gente dice, pero pastor, si usted supiera, yo no quiero saber. Yo le dije al Señor, una vez yo miraba a los pastores que cuando alguien se muere le dice, hermano, lo acompaño en sus sentimientos, yo sé lo que siente, yo lo entiendo. Y yo lo miro y yo le digo, no es cierto. Yo quité esa palabra de cuando yo voy a hablar con una persona que se le muere. Yo no puedo sentir lo que ellos sienten. ¿Verdad que no? Ellos, nada más que el que siente el dolor sabe lo que siente. ¿Cómo le duele? Pues me duele así, así, así. A ver, explíquemelo. Y usted le dice, ¿cómo? Así vaya, dígale a Dios, Señor, esto me duele. Y he oído a Dios estos días y le digo, me duele esto. ¿Sabe qué me dice el Señor? Dice, yo soy el que hago justicia. Santo Padre, santo, santo. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Yo le dije, Señor, vamos, chala para adelante. Porque cuando Dios paga, yo agarré algo, hermano. Yo le dije al Señor, Señor, hay solamente dos cosas que vas a hacer. Dos cosas. Uno, perdonas el daño que se hizo. O tres, das castigo. O dos, das castigo. Si tú lo perdonas, está bien, Señor, dale vuelo para adelante y yo ya lo dejé en tus manos. ¿Sí o no? Si tú lo castigas es porque allá eres tú. Pero yo no deseo mal para mis enemigos. Es difícil, hermano, quitarlo eso. Oh my goodness. A veces, Señor, yo quisiera colgarlo de los pies del árbol más alto y de cabeza para abajo. Sí, Señor. O ir al puente del que está el 44, ahí por el parque ese, y de ahí colgarlo para que todos lo miren. Sí, así somos los humanos, ¿verdad? Y el Señor dice, si yo te cuelgo a ti de ahí, ¿qué? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces mejor dile, haz lo que quieras, Señor. Entonces, ¿qué hace? Vamos, antes de terminar, porque ustedes ya están muy serios. Aquí es donde nosotros, hermano, hay tanta gente hoy en día que no quiere entender. Esto no es lo que usted cree que está bien, es lo que usted, o lo que usted piense que está bien, es lo que Él manda, lo que Él nos está mandando. Esto es una orden, no una sugerencia. Lo que Pablo nos está pidiendo por medio del Espíritu Santo no es una sugerencia, es una orden. La Biblia no es un libro de sugerencia, es un libro de leyes, ordenanzas de Dios para su pueblo, a la gente. Y si la gente dice yo creo a Dios así, pero no es suficiente decir yo creo en Dios, es mejor decir yo tengo que obedecer a Dios en lo que Él ha mandado que yo haga. Hermano, hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia dice, pero yo creo así. No tienen la cara de decir yo creo. O sea, lo que está diciendo es, no, pero esto yo es lo que yo digo. Este libro no es para que usted y yo sugiéramos. Ahora, si yo le preguntara a todos los que están aquí, escúcheme, yo le pregunto a Isaí, ¿qué piensas tú de esto que estamos leyendo? Si le dice, ¿qué dice? Salí de ellos, él me va a dar una opinión diferente. Pero si voy hasta aquel lado me va a dar otra opinión diferente. Y otra opinión. ¿Sabe quién tiene la verdadera definición? Esta palabra. Él dijo que, ¿qué dijo? Salir. ¿Qué es salir? Tomar acción. Vámonos. No hay otra. No hay medio, no hay intermedio. No hay decir, no, pero esto no, es levántate y sal. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuche. ¿Sabe usted cuánta gente hoy en día está mal sintonizado en esto de que Dios manda? Mucha. ¿Sabe cuánta gente hoy en día sufre su generación y está en camino de repetir lo mismo que ellos? Mucha. Dios no es malo, iglesia. Él nos quiere evitar de lo malo, pero nosotros no queremos obedecer. Ahora bien, si hacemos lo que Él nos manda, dice la palabra de Dios, no toquéis lo inmundo y lo recibiré. Si usted está tocando lo inmundo, Dios no es tu Padre. Seré para vosotros padre, vosotros seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. ¿Sabe lo que significa ser padre? Dios es un protector tuyo, es tu proveedor, es tu sanador, es tu guía en todo y híjole. Y no queda ya de Dios, sino queda de cada uno que quiera obedecer, venir y tomar el lugar de hijo o de hija. Eso es todo. ¿Quién quiere tomar ese lugar? Yo quiero tomar ese lugar. ¿Sabe, hermano? El tomar ese lugar delante de Dios no es que usted me lo impida.
Y no es que usted me lo esté evitando, soy yo que no he tomado la decisión. El día que yo tome, fíjese hermano, cuando yo fui salvo, algo que me pasó a mí bien tremendo en mi vida fue alguna cosa, una experiencia que yo cuando aconsejo a alguien se lo digo, a veces no lo miran así. Yo tenía muchos amigos borrachos, hermano. Era una cosa como toda gente que anda fuera del sin Dios. Cuando yo vengo al Señor, algo el Señor me dijo, no vas a salir ya más con ellos. Yo me retiré de mis amistades que yo tenía, que decían, póngale, y le ponían allí. Y esto, yo me retiré de esa. Iban y me tocaban, hermano, a la puerta de mi casa. Me llevaban las muchachas a la puerta de la casa. Vámonos. Y a mí me encantaba la cerveza, hermano. Y con una buena dama, pues mejor. O sea, que te lo llevaban ahí. Y yo les decía, no. Contéstele porque Dios le está hablando a usted también. Te va a decir, te dije que te apartaras. Y escuche. Y yo decía, no. Hermano, pasé un año yo. Y me metí yo a la iglesia. Hay cosas que Dios le dice a usted, no. No y no. ¿Algunos de ustedes le han dicho a su hijo, no? ¿Una vez nomás? Ay. Muchas. Cuando Dios te dice no, es no. No justifiques tu salida o no justifiques tus obras, no justifiques tu actitud ni tu carácter. Él dijo no, enójate y de rato te compones, pero es por tu bien. ¿Sí o no? Termino con esto. ¿Sabe usted cuánta gente quiere que Dios las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Verdad? Todos. Mucha. Pero solo los que lleguemos a obedecerle a Él seremos participantes de lo que Dios dice que será para nosotros. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo algo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Incline su cabeza en esta mañana. ¿Podrá usted decirle a Dios, Señor, yo quiero cambiar? ¿Cuántos de aquí en esta mañana podrán decir, yo quiero que Él sea mi Padre, mi proveedor, el que proteja mi casa, mi vida, el que me cuida de todo, de toda cosa que yo ignoro? ¿Cuántos en esta mañana podrán decirle ahí en su lugar, Señor, yo quiero, Padre, que tú seas mi Padre? No de palabras, sino de hechos. ¿Cuántos en esta mañana saben, de antemano lo saben, que usted está mal sintonizado con lo que Dios te está mandando a hacer? Padre, en esta mañana, Señor, yo te presento a este pueblo que he traído tu palabra que tú has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que redargullas nuestros corazones, hables a nuestras vidas conforme tu palabra, e incomodes cada corazón, cada persona que, Señor, hemos desobedecido a tu mandamiento. A lo que tú nos has mandado, Señor, redarguya estas vidas. Sácanos de esa situación que no queremos entender. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada vida que está aquí. Habrá una persona que diga, pastor, yo quiero que Dios me ayude. Gracias por sintonizar Fe Agrada a Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a los números de teléfono que aparecen en pantalla o envíenos un correo electrónico a fad@fadokc.org. No te pierdas nuestra programación en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, hora del centro. Que Dios te bendiga y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.